De parte de mi familia reciban saludos, les platiqué, pasamos horas hablando de ustedes, de, de cómo nos la pasamos, de cómo es el esfuerzo, de cómo es la pasión que ustedes tienen por aprender cada día más del Señor. Y pues recordemos que estamos en una batalla. Y si usted se fija, antes de pasar el sermón, solo quisiera recordarles esto. La semana tiene 168 horas y nosotros muchas veces nos pesa estar aquí 1 hora y media. Tiene más de 10.000 minutos y en esos 10.000 minutos y en esas 168 horas el diablo no deja de trabajar. Es importante que nosotros le dediquemos el tiempo necesario a lo que verdaderamente nos importa, que es nuestra vida espiritual. Todo esto es pasajero, todo esto se acaba, pero la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo es para siempre. Dicho eso, vamos a la palabra de Dios. Continuamos hoy, por Dios y su misericordia, en el estudio de su palabra, Éxodo capítulo 6. Si es tan amable y me acompaña, Éxodo capítulo 6, estaremos leyendo y estudiando, meditando todo el capítulo, si Dios lo permite, en estos minutos que nos restan. Así es que, por favor, Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 30. Se lo repito una vez más. Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 30. Yo sé que es un poco extenso el pasaje, pero le voy a pedir que por un par de minutos, por amor, por honor, por reverencia a la palabra, si usted no tiene ningún impedimento físico, que se ponga en pie y la leemos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, ¿lo tenemos todo, iglesia? Ok, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os los daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Versículo 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje: Gersón, Coat, Merari.
Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, Simei, por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Versículo 21. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos concedes para podernos reunir, Señor, sin ninguna preocupación, para podernos reunir, Señor, estando lleno de paz, porque descansamos en tu palabra, porque hemos venido a adorarte y estamos dispuestos a aprender. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que use al predicador en esta tarde para que pueda exponer tu texto fielmente, para que pueda hacerlo con temblor y reverencia, para que pueda hacerlo, Señor, de una manera en la cual tú puedas ser revelado por medio de tu palabra, por medio de esta porción a tus hijos en esta tarde. Danos entendimiento, danos la voluntad de seguirte, pero por sobre todas las cosas, como cantábamos hace un momento, danos a Cristo. En medio de la prueba, danos a Cristo. En medio de las circunstancias, danos a Cristo. Y si la muerte nos llama, danos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Muy bien. El sermón que tenemos para esta tarde lo hemos titulado Un pacto inquebrantable. Se lo repito una vez más. Un pacto inquebrantable. Dios nos ha concedido la oportunidad de poder estudiar este libro maravilloso como lo es Éxodo. Y en estos 5 capítulos anteriores que nosotros hemos visto, es pero muy importante, amada iglesia, que nosotros podamos recordar algunos versículos o podamos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, algunos pasajes que son cruciales para que lo que ahora nosotros vamos a ver y lo que se está por venir en el libro de Éxodo, lo que nos resta, sea muy claro y lo tengamos presente para poder vivir, para poder atesorar como creyentes esta palabra del Señor. Yo no sé si usted recuerda que en Éxodo capítulo 1, versículo 17, cuando el nuevo faraón que toma posesión de Egipto lanza un edicto en el cual quería exterminar a todos los bebés varones del pueblo de Israel. En el versículo 17 del capítulo 1, ¿cuál fue la respuesta de las parteras?
Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Esa es la actitud correcta del creyente. La actitud correcta del creyente es que no importa bajo la opresión en la cual nuestra sociedad esté sucumbiendo, no importan los cambios políticos, no importa el cambio climático, no importa la censura que nos puedan hacer en las redes sociales o en nuestros trabajos, nosotros vamos a actuar conforme a la palabra de Dios, temiéndole a Él porque es un Dios soberano que nos rescató del pecado para darnos vida eterna. Entonces, primero, debemos de tener siempre presente en toda nuestra vida y recordar en esto que vamos a estar estudiando hoy, cuál es la actitud correcta del creyente. Número 2, quisiera decirles, la instrucción de los padres. Cuán importante es que usted haga su labor y cumpla con la responsabilidad que Dios le ha dado a usted. Los hijos son una bendición, pero son una responsabilidad también. Éxodo 2:9 dice, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La mamá de Moisés, nosotros ya lo vimos, yo no voy a ahondar en esto, solo es manera de recordárselo a usted que lo mantenga fresco siempre. Moisés fue criado escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo está usted criando a sus hijos? El hablarles de Dios e instruirlos en el camino de Dios no es responsabilidad de la iglesia, es su responsabilidad y es mi responsabilidad como padres. Si usted todavía tiene a sus hijos viviendo bajo el techo de su hogar, es su responsabilidad hablarle de Dios y también es su responsabilidad que vengan a la iglesia y se alimenten de su palabra. No hay excusa, mis amados hermanos, no hay excusa. Ahora, cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros nos comunicamos con Dios por las razones correctas o lo hacemos por nuestros deseos y nuestras necesidades pecaminosas. Recordemos en el capítulo 2, del versículo 23 al 25, este pasaje. Dice, aconteció, que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí hace mención por primera vez acerca de ese pacto. Pero fíjese usted, cuando ellos clamaron, cuando ellos estaban gimiendo, ¿por qué era? Era por la servidumbre que les causaba molestia. Nosotros, ¿de qué manera nos comunicamos con Dios? ¿Por qué le ora a Dios usted? Es cierto que Él es nuestro ayudador, es cierto que Dios es nuestro dulce refugio, es cierto que en medio de cualquier circunstancia, calamidad desastrosa que pueda acontecer en nuestra vida, Él está ahí. ¿A quién iríamos si no es a Él que nos escucha siempre atentamente? Pero también, mis amados hermanos, deberíamos nosotros no solamente buscar a Dios porque algo malo acontece, porque necesitamos algo de Él, sino para agradecerle todo lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado a Cristo. ¿Qué más podríamos desear que eso? Pero muchas veces se nos olvida. No gimamos por la servidumbre, que lleguen nuestras rogativas, que lleguen nuestras oraciones, más por gracia que por quejas que pueda generar la carne. Recuerde que todo esto es pasajero. En Éxodo capítulo 3, versículo del 19 al 20, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte,
pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí es importante que veamos esto para recordar que Dios obra según su voluntad, no por nuestros sentimientos o pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros nos veremos en una situación que a nuestra carne no le gusta. Muchas veces nosotros nos veremos en la necesidad o en el dolor de una pérdida o una enfermedad que podamos estar experimentando. Y nosotros quisiéramos salir ya de esa prueba. Nosotros quisiéramos no haber sufrido esa pérdida y que quizás cerremos los ojos y cuando los volvamos a abrir todo sea como que nada hubiese pasado. Pero Dios tiene un plan soberano que es majestuoso, en el cual nos está formando y está haciendo que por medio de las circunstancias que se presentan, nosotros aprendamos a confiar y depender de su palabra y de su nombre, porque Él todo lo hace perfecto, porque Él es justo y Él no se equivoca. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hemos visto en estos capítulos, podemos ver, Éxodo nos muestra la actitud correcta que debe de tener el creyente, nos muestra por qué razones nos comunicamos con Dios, nos muestra también que Dios obra según su voluntad y no es movido por nuestros sentimientos o por lo que nosotros queramos o necesitemos. El domingo anterior, nosotros terminábamos en labios del pastor Máximo la predicación de la palabra en Éxodo del 21 al 23, los versículos del capítulo 5, donde decía: les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue el pueblo de Israel, diciendo o refiriéndose a Aarón y a Moisés, y juzgue sobre vosotros, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?, le dijo Moisés. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Así pensaba Moisés. Fíjese, Moisés, un hombre que había creído en Dios, un hombre que había tenido fe, pero un hombre que a pesar de haber creído y a pesar de haber tenido esa fe, la cual lo motivó a hacer el rechazo de seguir en la tierra de Egipto, sino que por medio de lo que Dios estaba ya orquestando en su vida, ¿él qué hizo? Él sentía el clamor de su pueblo. Él sentía la angustia de los israelitas. A él le molestaba la opresión por la cual ellos estaban pasando. Y por eso tomó justicia por sus manos. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros creemos en Dios porque ahí Dios ya lo estaba moviendo. Nosotros tenemos fe en Dios, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Tenemos fe, pero es una fe corrupta, pero es una fe que no deja de ser humana, que no deja de fallar, no es una fe que no deja de equivocarse, no es una fe que van a haber momentos en nuestra vida que se va a opacar un poco porque no vamos a poder entender los planes maravillosos que tiene Dios para nosotros. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Y así como pasó, que quiso tomar la justicia por sus manos, en este momento donde ya se había presentado ante Faraón, en este momento donde le está diciendo al Señor, ¿por qué
afliges a este pueblo de esta manera? Él no lo podía entender todavía. Él había creído en Dios, pero no sabía o no había entendido la manera en la que Dios quería llevar a cabo su plan. Y Jehová le responde, versículo 1. Este es el primer punto. Mire, un nombre glorioso, el nombre de Dios. Versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Fíjese muy bien lo que le está diciendo acá. Ahora verás, le está diciendo, en pocas palabras, mira, agárrate, prepárate, ponte el cinturón. Y así mismo, iglesia, póngase el cinturón, porque lo que viene a partir del capítulo 6 en adelante, vamos a ver gloriosamente cómo Dios empieza a actuar y a obrar en medio del pueblo de Israel y en la nación de Egipto. Él le dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Mis amados hermanos, Él está diciendo en pocas palabras: voy a demostrar mi poder, me voy a revelar como nunca antes me han visto, y Faraón será testigo de todo lo que yo voy a hacer a beneficio de mi pueblo, porque yo así lo deseo. Y no solamente eso, Él dice: y con mano fuerte los echará fuera. Mis amados hermanos, usted ya ha echado a alguien de su casa, o usted ya se ha molestado con alguien que yo ni quiero ver a esa persona. Pues es lo mismo que le está describiendo Dios que va a acontecer con Faraón. Dios va a hacer que todo lo que Él quiera se cumpla, y además de mostrarle su poder a Faraón, Faraón va a quedar deslumbrado, y al mismo tiempo va a llegar un momento en el que va a decir: váyanse. Y ustedes y yo sabemos que eso sucede más adelante. Ya no los quiero ver, vete. Agarren lo que ustedes quieran, pero váyanse. Eso hace Faraón. Pero porque Dios ha movido a que así sea la historia. En el versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Yo quiero que ponga atención, por favor, a estos dos versículos. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Yo soy Jehová, al término del versículo 2. Y le dice en el versículo 3: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Acaso Dios no se había revelado y no se había mostrado ya entonces a Abraham, a Isaac, a Jacob? Fíjese, después que Moisés visitó a Faraón para que pudieran liberar a los israelitas, Dios aseguró a Moisés que los israelitas serían liberados. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está añadiendo Dios? ¿Cuáles son las palabras que Él está diciendo acá? Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Debemos recordar, mis amados hermanos, que el nombre Jehová en hebreo es Yahweh, traducido como el Señor en la mayoría de versiones modernas que nosotros tenemos de la Biblia, y aparece aproximadamente 160 veces en el libro de Génesis. Además, se usa el nombre Jehová
en los capítulos del 12 al 50 de Génesis, los cuales tratan de la familia de Abraham, de Isaac y Jacob. Y solamente en esos capítulos del 12 al 50, usted los va a encontrar más de 100 veces. Fíjese usted, quiero compartir con ustedes este texto. Después que Dios proveyó un carnero para que Abraham sacrificara, en vez de su hijo Isaac, en el monte Moriah, ¿qué es lo que dice en el capítulo 22, versículo 14 en Génesis? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, hoy en día se le conoce como en el monte de Jehová será provisto. Años después, Isaac preguntó a su hijo Jacob. Yo quisiera que, si en audio, por favor, me pueden poner en la pantalla Génesis capítulo 27, versículo 20. Génesis capítulo 27, versículo 20. ¿Qué es lo que le dice Isaac? Ahí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Usted recuerda, había pedido que hicieran una casa para hacerle un guiso. Y pues en ese momento nosotros ahí también, estamos viendo cómo se está refiriendo o cómo están nombrando el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, entonces, no es que no se había revelado en el Génesis, no es que Dios no se había dado a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, no. Claro que lo hizo, pero en el momento que Él se reveló en el Génesis, se revela como un Dios creador, se revela como un Dios gobernante, se revela como un Dios omnipotente, pero en el momento que ahora se está revelando y le está dando esta palabra a Moisés en el versículo 3, quiere decir que Él ahora va a llevar a cabo algo tan grande con el pueblo de Israel que lo van a experimentar de una manera majestuosa. Esa promesa que le había dado a los padres de la fe, ahora se iba a llevar a cabo, por lo cual nadie antes, como en ese momento, lo había visto. Y nosotros lo vemos por medio de la revelación después de las plagas y todo lo como Él se empieza a revelar para que puedan ver y temer su nombre. De esa manera es entonces que Dios se revela con ese nombre tan glorioso. Mis amados hermanos, fíjense, se lo leo una vez más. Versículo 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como un Dios que gobernaba, como un Dios soberano, como un Dios que nada escapa, y por esa misma razón es que Él había hecho un pacto con Abraham, que es el cual se vuelve a acordar ahora en estos momentos. Pero cuando habla con Abraham se da a presentar y se da a conocer como ese Dios que lo había creado todo, como ese Dios que estaba gobernando, como ese Dios que le estaba dando una palabra para ser cumplida en el momento que Él decidiese revelarse con un poder tan majestuoso que se iban a doblegar ante ese poder. Ahora, muy bien, entendiendo eso, pasamos a los versículos del 4 al 8. Donde nosotros ahí vemos un pacto inquebrantable, que es tal cual hemos titulado el sermón para esta tarde. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos. ¿Quién estableció el pacto? ¿Fueron los hombres con Dios o Dios con los hombres? Fue Dios, mis amados hermanos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Versículo 5. Asimismo,
Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Mis amados hermanos, solo el cristiano que no lee la Biblia vive preocupado por el día de mañana. Solamente. Aquí nosotros, mire, estamos viendo cómo Dios es el que establece un pacto, y cuando Dios establece un pacto, no lo va a dejar pasar por alto. Tarde o temprano, cuando Él crea que es conveniente y es justo llevar a cabo ese pacto, esa palabra de honor que Él ha emitido, la hará cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no es hombre para mentir. Cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros adquirimos un compromiso, muchas veces fallamos. El jueves nos reuníamos en la mañana, el pastor Máximo y yo, teníamos una cita pautada para las 10:30 de la mañana. Por X motivos, llegué 5 minutos tarde, a las 10:35. Nosotros la habíamos pautado para las 10:30. Después, tenía una reunión a las 12 del mediodía. Llegué 5 minutos tarde también. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces fallamos a estar puntuales. ¿Y eso qué habla? De irresponsabilidad. Fallamos a las palabras, a las promesas que nosotros hacemos. Pero si hay alguien que no falla, ese es Dios. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Cuando Dios habla, su palabra la lleva a cabo. No importa las circunstancias alrededor, porque Dios es el Dios de las circunstancias y Él gobierna sobre ellas. No las circunstancias gobiernan sobre Dios. Y es lo que le está diciendo, lo que le está tratando de hacer ver a Moisés y al pueblo de Israel. Moisés, yo te entiendo, tuviste fe en mí y está muy bien, tienes fe, qué bueno, pero debes depender de mí, pero debes confiar de mí y descansar en mi palabra. Si yo le prometí, si yo pacté con Abraham, con Isaac, con Jacob, que yo les iba a dar la tierra prometida, es porque yo lo haré. Si yo dije que iba a liberar al pueblo de Israel, es porque yo lo haré. Yo busqué a mi pueblo, dice el Señor. ¿Y eso qué nos indica, mis amados hermanos? Que es Dios siempre en busca de nosotros. Más adelante en otro texto, creo que en las próximas semanas veremos muy bien cómo Él dice: yo fui a buscar a mi pueblo. Y Él está diciendo acá: yo fui el que he ido hasta ustedes. Yo llegué hasta ustedes. Y yo los voy a sacar. Él siempre es haciendo todo en nuestra vida. Él hizo un pacto. Él nos ha dado su palabra. Y nosotros debemos descansar en ellas. No importan las circunstancias. No importan los momentos más difíciles que puedan llegar a tu vida. Recuerda siempre que Dios tiene el control de los tiempos.
Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis, dice en el versículo 7, que yo soy Jehová vuestro Dios. Él le está diciendo ahí al pueblo de Israel, yo los tomaré por mi pueblo. Ustedes no tienen nada, absolutamente nada, así como no lo tenía Moisés. Algo en lo cual yo me pueda fijar para que ustedes sean mis amados, para que ustedes puedan ser mis protegidos. Ustedes no han hecho nada. Si ustedes solo se pasan quejando, si ustedes solamente están renegando porque están bajo la servidumbre, pero de verdad me han buscado a mí, les dice el Señor. Ustedes no me han buscado por lo que yo soy. Ustedes gimen, se quejan, porque alguien más está encima de ustedes. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿sí o no? Nos quejamos de nuestro jefe, cuando somos hijos nos quejamos de nuestros padres, que nos mandan, que nos dicen que esto y que lo otro. Siempre estamos quejándonos. Decimos, ay Dios mío, ya quiero tener los 18 para irme de la casa. Ay Dios mío, el hijo que me has dado. Ay Dios mío, que no sé qué. Ay Dios mío, este jefe tan explotador que tengo. Siempre, siempre, siempre estamos buscando una excusa por la cual poder quejarnos de todo lo que tenemos, de lo que se nos ha quitado o lo que nos hace falta. Pero no vemos a Dios más allá. No lo buscamos muchas veces realmente por lo que Él es. Y Él dice acá, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Acaso hay algo más maravilloso en la vida del creyente que Dios sea tu Dios, que Dios sea mi Dios? Es un Dios que no falla, es un Dios que no miente, es un Dios que es fiel, es un Dios que es eterno, es un Dios que yo no me tengo que sacrificar por Él. Él dio a su Hijo en sacrificio para que nosotros pudiéramos estar en una comunión con Él. ¿Te das cuenta? Todos esos ídolos, todas esas figuras por la historia que se han levantado para poderlas adorar, siempre al hombre le han pedido algo. Siempre el hombre ha tenido que sacrificar algo. Aquí no. Dios sacrificó a su Hijo para poder redimirnos a nosotros. Y a veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho. Lo olvidamos. Dice versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría. Fíjese, jurando. Jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. ¿Quién dice al final? Yo, Jehová. No dice yo, Ovidio Pineda. No dice fulano de tal. No, mis amados hermanos, no es un nombre común ni es ni cualquier hombre. Es Dios, el Dios Todopoderoso, que está diciendo, yo Jehová la daré. Yo juré por mi nombre, y por mi nombre así será, y por mi nombre así se hará. Solamente, como les dije, el cristiano que no lee su Biblia vive preocupado con qué será de él el día de mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros leyéramos más la palabra de Dios, nos diéramos cuenta entonces que nuestro futuro está asegurado. ¿No me cree? Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, Jesús, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos pasar por persecución,
podemos pasar por hambre, podemos pasar por 1001 tormentas, pero si de algo estamos seguros es que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, porque es la iglesia que va a prevalecer por encima de todos los tiempos, como lo ha hecho Dios preservando a su iglesia hasta el día de hoy. Esta historia comienza en el Génesis, pero toma más auge cuando Jesús empezó a discipular a 12 hombres comunes y corrientes, a 12 hombres que no eran letrados, que no tenían títulos universitarios, pero que confiaron en Él, que creyeron en Él. Y más de 2000 años después, ya no somos 12, hoy somos millones, y Dios sigue cuidando a su iglesia. Salmos capítulo 42, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi amada iglesia, Dios le dijo a Moisés que por el juramento y el pacto que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, iba a redimir al pueblo de Israel para darles la libertad, y era un ensayo de lo que iba a ocurrir con la iglesia de Cristo. Si lo hizo con el pueblo de Israel, lo ha hecho con nosotros hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo por las futuras generaciones. Confíe en Dios, descanse en Dios. No deje que su fe sea quebrantada o sea perturbada por la aflicción que causa este mundo, que es pasajero. Mis amados hermanos, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque es eterna. Se cae el mundo, pero la palabra de Dios prevalece. Cambian los políticos, Dios no cambia. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros veamos, que confiemos. Y ese es el siguiente punto: la obediencia y la confianza en Dios. Versículos del 10 al 13. Fíjese, continúa diciendo: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es lo que estábamos hablando. Las circunstancias en el debate de la obediencia y la confianza en Dios. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: entra y habla a Faraón que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mis amados hermanos, si Dios le estaba diciendo eso a Moisés, ¿usted cree que había acaso alguna palabra, alguna promesa de la que le estaba dando que Dios no iba a cumplir? De ninguna manera. Dios iba a llevar a cabo su plan de redención y liberación del pueblo de Israel. Aquí vemos a un Moisés que, a pesar de haber tenido una fe, que es una fe que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de examinar nuestra vida, como le dije anteriormente también, no deja de ser una fe corruptible y una fe que en momentos
puede menguar, pero por encima de la fe, en estos momentos, pone a prueba la obediencia y la confianza de Moisés. Que sí va como un paso adelante y da 2 pasos para atrás después, porque si le hace caso, si va donde Faraón, pero le vuelve a decir, pero mira, ya están aquí renegando, están aquí diciendo que esto, que lo otro, que mejor no hubiera venido, que ahora nos han dejado a merced, que ya nos quitaron la paja, hoy cómo hacemos los ladrillos, nos están azotando y están renegando. Y entonces, ¿cómo no va a perturbar la vida de alguien al ver todos esos elementos en contra? Claro que va a haber un momento en el cual puede haber una duda, no una duda de Dios, pero sí una duda de lo que está pasando en nuestra vida. Y por eso Dios le habla a Moisés diciéndole eso. Entra, le está mandando, le está dando un mandato a que lo haga, porque Él lo está respaldando y lo vamos a ver versículos más adelante. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En el versículo 13 nosotros vemos y dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto. Mis amados hermanos, muchas veces no vamos a entender los planes de Dios. Muchas veces usted se va a preguntar, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, pero si yo leo la palabra, ¿y por qué está pasando esto en mi vida? ¿Y por qué en el trabajo me va tan mal? ¿Por qué tuve ese accidente en el carro y ahora ya no tengo en qué ir al trabajo? Uno empieza a preguntarse ciertas cosas y dice, desde que voy a la iglesia, hoy estoy peor que antes. Mis amados hermanos, muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero es ahí donde no se nos dice y no se nos pide que entendamos, sino que obedezcamos a lo que Dios nos está diciendo. No trates de entender a Dios, porque Dios es infinito, nuestra mente es finita. Nuestra mente llega ahí, nos damos contra la pared, pero para Dios no hay muros, para Dios no hay nada imposible. Si Él está permitiendo que pases por esas circunstancias, es porque Él está trabajando especialmente en tu vida. Es porque Él quizás te está quitando un ídolo, es porque simplemente te está santificando más, es porque simplemente quiere que aprendas a confiar más en lo que Dios te dice y no en lo que tus ojos ven. Nuestros ojos nos engañan, pero el Espíritu nos guía hacia la verdad. Y esa verdad es Dios. Dios no va a fallar. Dios está trabajando de una manera tan especial que te está permitiendo que pases por esas circunstancias porque quiere que seas igual que Cristo. Si Él no te amara tanto, no quisiera que fueras igual a Cristo. Cristo es la gloria de Dios revelada a los hombres. Y Cristo quiere que nosotros seamos igual que su preciosa gloria. Eso no tiene precio. No tiene precio quizás ese maltrato que has recibido en el trabajo. No tiene precio quizás que te haya ido tan mal aparentemente a los ojos de los hombres durante el 2020. Pero Dios ha sido fiel y sigue preservando tu vida. ¿Por qué? Porque está interesado todavía en seguirte moldeando para que seas un instrumento que Él pueda utilizar para su gloria.
No lo entiendas, solamente obedécele y confía. Después de eso, nosotros entramos a un texto muy peculiar, versículos del 14 al 30. Y vemos acá todos esos nombres que empezamos a mencionar antes, los volvemos a ver aquí. Pero ¿qué está hablando acá? Aquí nosotros estamos viendo el testimonio de Moisés. Fíjese, él inicia diciendo, estos son los jefes de las familias de sus padres. Primero menciona los hijos de Rubén, después menciona los hijos de Simeón y después también menciona ampliamente a la tribu de Leví. Si usted se fija, cuando menciona a Rubén, cuando menciona a Simeón, es corto. No lo describe a detalle como lo hace con la tribu de Leví. Pero ¿por qué hace esto Moisés? Voy a resumirle todo esto, no vamos a leer todos los nombres ahí. Lo puede seguir leyendo con detenimiento en su casa si usted gusta. Pero el objetivo de Moisés, dar el testimonio al mencionar todas estas familias, es para que no quede ninguna duda del origen de su raza. Es para que no quede ninguna duda, mis amados hermanos, que la liberación del pueblo de Israel se cumplió bajo la promesa dada a Abraham. Moisés fue escogido de la descendencia de Abraham, pero destaca a la tribu de Rubén antes, como se lo dije, después menciona a Simeón y después menciona a Leví. Si usted ve, menciona a Leví en el tercer puesto. ¿Por qué? Porque así fue el orden en el que entraron ellos. Y es algo muy importante, porque si Moisés no hubiese dado este testimonio de dónde proviene él y Aarón, quizás si hubiese sido otro líder el que llevara a cabo el plan de poder dar liberación al pueblo de Egipto, se hubiese cuestionado esa elección. Pero aquí Moisés lo hace para que no quede ninguna duda que la elección fue hecha por Dios, es una elección divina y con descendencia que viene directamente del pacto que Dios había hecho con Abraham. Así de sencillo. Ahora, yo quisiera terminar este sermón leyendo este pasaje. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Por favor, si son amables y me siguen, para terminar ya. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Si ustedes recuerdan, a lo largo de este sermón les he estado mencionando la fe de Moisés. Nosotros vemos ahí, en este capítulo 6, cómo Moisés está aparentemente titubeando un poco o presentando una excusa ante Dios. Pero les he dicho y les he recordado que él no ha dejado de tener su fe. Mira aquí lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mis amados hermanos, Moisés renunció a su grandeza. Moisés renunció a su jerarquía, a placeres y riqueza. Nuestro ejemplo perfecto y al maestro y nuestro modelo de seguir siempre va a ser Cristo. Pero eso no resta para que nosotros en diferentes libros de la Biblia podamos ser
animados también por hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias en las cuales ellos se encontraron metidos durante un tiempo, tuvieron fe en el Señor. Como les dije, una fe no inquebrantable, una fe que hubo momentos en los que dudaron, una fe en los momentos que quizás menguó un poco, pero tenían fe. Le creyeron a Dios. Y ese fue el caso de Moisés, el personaje que hoy estamos estudiando. Moisés rechazó la grandeza de ese palacio. Rechazó la jerarquía de poder haber llegado hasta, según algunos historiadores dicen, haber ocupado el lugar de Faraón. Rechazó los placeres ilimitados que le ofrecía Egipto y toda la riqueza. En esos momentos, mis amados hermanos, Egipto era la cúspide de todos los reinos en la tierra. Riquezas ilimitadas. Y todo eso lo hizo a un lado Moisés por creer y atender el llamado de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos rechazando para atender el llamado de Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos sacrificando para poder seguir a Dios? En cambio, fíjese usted, decidió creer en Dios y sus promesas y tener una vida de aflicción. Cambió la riqueza, la grandeza, la jerarquía, y a cambio, ¿qué tuvo? A cambio tuvo una vida de aflicción, una vida de sufrimiento, una vida en la cual su propio pueblo lo despreció muchas veces. Mis amados hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos para poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se oye bien bonito cuando lo cantamos. Cuando estamos aquí, levantamos nuestras manos. En medio de la muerte, dame a Cristo. En la vida, dame a Cristo. En la enfermedad, dame a Cristo. Pero realmente lo vivimos y lo practicamos. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa, mis amados hermanos, era la fe por lo cual los santos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tuvieron un éxito de poder perseverar y seguir a Dios hasta sus últimos días. Esta fue el arma con la cual vencieron al mundo. Y esta fue la fe que hizo que Noé construyera su arca mientras el mundo se burlaba. Esa fue la fe que Abraham tuvo para que pudiera darle una mejor tierra a Lot. Fue la fe que Ruth tuvo y que la hizo aferrarse a Noemí. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Noemí había perdido a su esposo, a sus 2 hijos, y Ruth, una moabita, la siguió. Le dijo, vete, consíguete un esposo, yo no tengo nada que darte. ¿Y qué le dijo ella? No me pidas que te deje, ni que me aparte de tu lado. Donde tú vayas yo iré, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Ella era una moabita, alguien que no conocía a Dios, hasta que conoció a Noemí. Y tuvo fe y creyó en el Dios de Noemí. No sabía lo que le esperaba más adelante, pero se aferraba a esa fe. Se aferraba a ese Dios. Y Dios premió esa fe. ¿Qué pasó con Daniel? Esa fe fue la que hizo que siguiera orando aún en medio de los leones. ¿Qué pasó con los 3 jóvenes también? Tuvieron una fe que hicieron
que rechazara los ídolos. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos el ejemplo de estas personas donde tuvo que haber algo de sacrificio, donde tuvo que haber dolor, pero una gran recompensa en Dios. Nosotros realmente estamos rechazando al mundo, estamos haciendo a un lado los placeres y estamos buscando a ese Dios y nos estamos santificando todos los días. Lo que viene para Faraón no está fácil y para la tierra de Egipto. Y la fe de Moisés se va a seguir poniendo a prueba. Pero en medio de esa perturbación que él tenía, en medio de ese desánimo que a veces lo inundaba, como nos puede inundar a nosotros, él seguía hacia adelante creyéndole a Dios. Que se burlaran de él, no lo detuvo. Que lo insultaran, no lo detuvo. Se lamentó por haber despreciado esas riquezas que Egipto le ofrecía, no se lamentó. Me atrevo a decir que si hubiese lamentado haber conocido y haber experimentado a ese Dios todopoderoso, haber visto esa zarza ardiendo y haberse cubierto la cabeza porque sabía lo glorioso que era Dios y no lo podía ver. Si hubiese lamentado que después de haber tenido todas estas experiencias con Dios, haber visto esos milagros y haber llevado juicio Dios sobre Egipto y el faraón, haber abandonado su fe. Ahí sí se hubiese lamentado, pero no lo hizo. ¿Hemos experimentado a Dios? Todos lo hemos hecho. ¿Hemos conocido a Dios? Espero por fe que todos acá hayamos conocido al Señor. Y entonces, ¿qué hace que muchas veces se pierda nuestra mirada o se nuble nuestra mirada? Nuestra mirada siempre debe estar puesta en la cruz. Mis amados hermanos, esto solamente es para que nosotros podamos meditar que el pacto de Dios es inquebrantable. Él hizo un pacto que iba a redimir a su pueblo. Él lo hizo. Él dijo que iba a mandar a un Mesías en rescate de los perdidos. Él lo hizo. Y Jesús, Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no vamos a creer entonces? La palabra de Dios es un pacto inquebrantable. No lo perdamos de vista. Lo único que tenemos que hacer es confiar y obedecer en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias